106.5. Son las 6:59 minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la Radio Nacional. En este lunes 15 de enero, año 2018, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana. Marielena Núñez, Víctor Gómez Casanova, buenos días a Oli Matos, a Nibel Carrosario, a Pablo Maquine, a Eury Cabral, José La Luz, Melton Pineda, Don Amaury Saibar, a nuestros colegas de 5 a 7 de la mañana, Humberto Paniagua, Andrés Martínez, buenos días a Yuri Rodríguez, Luis Ramírez, Daris Terrero, Joselito Félix, en Santiago de los Caballeros, Ramón Paulino, así late la ciudad corazón, Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario. Buenos días a Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo, Helen Gil, nuestra productora, Sonia Patiño, nuestra coordinadora. Buenos días a Jova Bernal y buenos días al equipo de Señales TV. Buenos días a todos y a todas. 3 temas. Y si me quedan algunos minutos, hago pues referencia a un asunto de carácter personal que se está debatiendo sobre un importante dirigente del Partido de la Liberación Dominicana. Pero vámonos con los 3 temas fundamentales y después, si no puedo tratar eso hoy, lo trato cualquiera de estos días, porque hay algunas reflexiones sobre ese tema que me gustaría que estén pendientes en la mente de algunas personas. Entonces, señores, son las 7, 2 minutos. Entonces, voy a empezar con el diálogo entre los opositores venezolanos y el gobierno de Venezuela, que tiene su sede en la República Dominicana. A este diálogo podemos llamarle la segunda etapa del diálogo entre los opositores y el gobierno, porque hemos tenido 2 etapas y esas etapas han agotado cada una de ellas una jornada de varias sesiones de diálogo. La primera etapa fue la etapa de UNASUR, en la que UNASUR designó a 3 expresidentes para buscar un diálogo como salida a la crisis política venezolana. En esos momentos, desde la OEA se enfocaba una solución radical de la crisis política venezolana. En esos momentos habían quienes estaban hablando de soluciones militares para la crisis política venezolana, y UNASUR entendió que el camino era el camino del diálogo. Y entonces ahí se designa, eso ocurrió en mayo del 2016, ahí se designa a el expresidente del gobierno español, Rodríguez Zapatero, al expresidente dominicano, Leonel Fernández, al expresidente panameño, Martín Torrijos. Ellos hicieron una jornada intensa en Venezuela, tratando de procurar un acuerdo a la crisis humanitaria y a la crisis política venezolana, y eso concluyó con una declaración pública titulada Vivir en Paz, que fue una declaración pública que luego se desvaneció porque sus resultados no fueron respetados. Primero por el gobierno y después que por los opositores. Y entonces, pues, se fue a una situación de limbo y de protestas de nuevo por parte de los opositores y
eso tiene un saldo de unas 120 personas fallecidas. Entonces, aunque uno no tenga mucha confianza en el diálogo, realmente es el camino más apropiado para buscar una solución a la crisis venezolana. Por eso es que el Papa Francisco, encabeza pues unas gestiones para que de nuevo se arme la mesa del diálogo. Esto va a conseguir alianza con la Unión Europea y con otros países, y entonces está también el hecho de que el canciller dominicano, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, tiene muy buena relación con los opositores venezolanos. Se da la coyuntura para que de nuevo la República Dominicana esté involucrada en este diálogo, ahora de forma más directa, porque la República Dominicana es la sede de esta segunda etapa de diálogo. Esta segunda etapa de diálogo ha tenido 4 reuniones, la última de ellas el pasado 11 de enero, y ha concluido con lo que aquí se llamó una vez el acuerdo del desacuerdo. Es decir, ellos tienen varios puntos que ya son puntos en los que se han puesto de acuerdo. Pero resulta que como hay puntos fundamentales que no se han puesto de acuerdo, si esos puntos fundamentales no concluyen un acuerdo, no hay acuerdo. Por eso es que dicen que no hay nada acordado hasta que todo no esté acordado. Sé que el presidente Danilo Medina y el canciller Vargas Maldonado y los otros mediadores, los otros países que están involucrados en esta medición, están trabajando con fe, con mucha paciencia, pues tratando de producir algún resultado. Está el problema de la terquedad del gobierno de Nicolás Maduro. Está el problema de que es gente que no cumple las cosas a las que se compromete. Y está el serio problema de los opositores venezolanos, de que al mismo tiempo que luchan por superar esta situación que se da en Venezuela, tienen entre ellos una competencia a muerte por el liderazgo. La competencia entre los opositores venezolanos por el liderazgo es tan fuerte como la que ellos tienen frente al chavismo. Y entonces este es un factor también que dificulta la unidad, porque mientras unos opositores van a la mesa del diálogo, otros opositores aprovechan el momento en que esos opositores están en la mesa del diálogo para hacer campaña contra el diálogo y buscar posicionamientos sobre posiciones de mayor radicalidad. Y las posiciones de mayor radicalidad siempre son las más populares, porque a lo largo del tiempo la gente no entiende mucho que la concertación ha sido el mejor de los caminos, cuando hoy estamos en un mundo en que la solución militar es una solución que no está totalmente superada, pero ya no está dentro de las primeras opciones. Es una opción muy extrema y no garantiza pues resultados futuros. Y el mundo, así como usted lo ve, es un mundo muy hipócrita. El problema de los venezolanos hasta ahora es un problema de los venezolanos. Es un problema que no afecta a Estados Unidos, porque mientras Venezuela cumpla con el suministro de petróleo a Estados Unidos, ahí no hay problema. Que se maten ellos, que se mueran de hambre, que no tengan medicina. Hay declaraciones públicas de solidaridad, pero no es lo mismo, porque es un conflicto que hasta ahora la peor parte es la del pueblo venezolano. Y bueno, ya otros pueblos
que estamos teniendo el problema de la migración de los venezolanos. Entonces, por eso es que esta crisis es una crisis empantanada, porque están estos factores ahí, incidiendo mucho, y pues lo único por lo que podemos abogar es porque llegue un camino de luz, y ellos puedan volver poco a poco a Venezuela a hacer lo que fue. Porque si bien es cierto que el pacto de punto fijo acabó pues desacreditado, pero no por el pacto de punto fijo, sino porque era un pacto que agotó una etapa. Entonces, después de esa etapa superada, no hubo la capacidad ni el liderazgo requerido para pasar a otra parte, para pasar a otra propuesta, y pues hubo un colapso en la credibilidad de los políticos en Venezuela, y ahí se ha producido toda esta situación. Eso es lo que podemos decir hasta ahora del diálogo con Venezuela, Amaury, como primer punto. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Como punto número 2, vamos a hacer referencia a la situación de la competencia interna en el PRM por la dirección del PRM, después de un acuerdo entre Luis Abinader e Hipólito Mejía, que después el acuerdo ha sido pues desmentido por Hipólito Mejía, pero con señales de que en cierta medida pues ese acuerdo existe. Porque cuando Hipólito Mejía, ya lo comentamos, dijo que no había acuerdo, anunció el apoyo a Carolina Mejía, que por cierto estará conversando con nosotros aquí en el Sol de la Mañana en el día de hoy, si Dios lo permite. Entonces, pero no anunció un respaldo a un aspirante a la presidencia del Partido Revolucionario Moderno. Hasta donde tenía entendido, por conversaciones con gente del PRM, Hipólito Mejía, en principio, estaba muy cerca de compromisos con el doctor Jesús Félix Iglesias, por no decir que estaba comprometido, porque eso solo lo puede decir Hipólito y el propio Félix Iglesias. Yo no puedo decir que había un compromiso entre ellos, porque cualquiera de ellos pudiera desautorizarme. Sí sé que había mucha posibilidad de que el candidato a la presidencia del PRM de Hipólito Mejía lo fuera el doctor Jesús Félix Iglesias. El doctor Félix Iglesias ayer hizo la presentación de su candidatura, y en este acto pues están presentes los llamados viejos robles del PRD, que ahora son los viejos robles del Partido Revolucionario Moderno. Ahí está doña Milagros Ortiz Bosch, está Tirso Mejía Ricard, entre otros dirigentes, está doña Ibelice Prat de Pérez, está Hugo Tolentino Dip, entre esos dirigentes. Para esos dirigentes, lo que está ocurriendo en esta coyuntura tiene realmente un mensaje muy nada halagüeño. El mensaje de lo que está ocurriendo en esta coyuntura. Porque la presidencia de Paliza en el Partido Revolucionario Moderno indica que ese grupo de los llamados viejos robles del PRD pasa a una jubilación pues ya definitiva. Y la gente ahora no se quiere jubilar, aunque hayan llegado los años de la jubilación, y menos en la política.
¿qué pueden hacer ellos en el Partido Revolucionario Moderno? ¿Cuál puede ser su rol en el Partido Revolucionario Moderno? ¿Van a ser candidatos? ¿Van a competir por la candidatura? No. El rol de ellos está en ser importante para ser entes de equilibrio y que se les tome en cuenta en las decisiones del partido y para tener, digamos, influencia en el partido. Pero luego, si no van a ser candidatos y ya esté determinado con decisiones como esta que tampoco van a tener influencias en el partido, ellos desde luego que reciben el mensaje de que esto es desolador, que esto lo saca del juego y dan una demostración de que ellos no se sienten jubilados y que pueden tener incidencia en el juego interno del Partido Revolucionario Moderno. Y entonces, por esto, alientan al doctor Félix Iglesias a presentar su candidatura y a desafiar la presentación de la candidatura de Paliza por parte de Luis Abinader. Que Luis Abinader es el que está en la situación más incómoda con esta cosa y el que tiene un poco más que perder. Porque si bien es cierto que ya Luis Abinader ha presentado credenciales para la candidatura presidencial del PRM, fue el candidato presidencial del PRM, un candidato con buen desempeño pese al poco tiempo de su partido y digamos a la primera incursión de él como candidato presidencial, si bien es cierto que ha presentado credenciales para la candidatura, y cuando uno observa encuestas en estos momentos, es una figura que tiene realmente un buen posicionamiento para la candidatura. Una cosa es la candidatura, otra cosa es el liderazgo político. El PRD tuvo el privilegio durante un tiempo de que una cosa y la otra no eran lo mismo. Los mayores conflictos se dieron cuando una cosa y la otra después fueron lo mismo, porque ustedes recuerdan que en una gran parte de su trayectoria política, José Francisco Peña Gómez actuó como el líder del PRD y los candidatos eran otros. Después Peña Gómez entendió que en justicia también le correspondía buscar la candidatura y la buscó, y entonces vino el choque con Jacobo Masluta y después otras situaciones, pero durante una gran parte de la existencia del PRD y mientras se mantuvo en el poder, realmente eso no ocurría. Eso no ocurría, sino que el líder era uno y los candidatos eran otros. Ahora, Luis Abinader, no sé si la candidatura, pero sí el liderazgo lo coloca en desafío en esta cuestión que independientemente de los resultados, deja el desafío. Deja el desafío porque no es que yo te gane con 3 o 4 votos más a ti o que de todas maneras me imponga. Es que no es lo mismo imponerme bajo el cuestionamiento, imponerme aplastando incluso a mi propia gente. Eso no es lo mismo, ni es igual. Y entonces, por otra parte, está lo que está planteando Andrés Bautista. Andrés dice en su mensaje lo siguiente, y en una página que tiene para su promoción, dice lo siguiente: a mis compañeros del PRM les ofrezco mi imparcialidad, mi lealtad y mi capacidad probada para mantener la institucionalidad y por encima de todo la unidad partidaria. 2 grupos no hacen un partido como jamás 2 alas sueltas podrán volar. Ese es el mensaje de Andrés Bautista, que también es un mensaje realmente de inconformidad y de desafío al presunto acuerdo que Hipólito públicamente se ha no desmontado,
porque desmontarse en la práctica es apoyar un candidato presidencial. Él no lo ha hecho, aunque Sergio Grullón estaba presente ayer en el acto de Jesús Félix Iglesias. El otro elemento de ese acto es la presencia de Ginés Burnigal, lo que indica que hay un desafío también por esa parte. Es decir, no sé si Luis valoró el mensaje que llevaba al levantar a paliza a la candidatura presidencial. ¿Por qué? Porque estos partidos, además de competir siempre y de buscar candidatura, que ya la candidatura se supone que una mayoría piensa que es de Luis, si va a ser también la candidatura y va a ser el partido, pero no es que va a ser la candidatura en esta coyuntura, es que para próxima coyuntura nos está colocando un joven en la presidencia del partido que en poco tiempo, lo que ocurre hoy, que poca gente le conocen, pues puede cambiar. Y si bajo esa presidencia, el PRM, pues ganando o no ganando las elecciones, quedara por encima de un 40% de los votos, indiscutiblemente que ya también se ha colocado en la competición futura, una figura contra la que habrá que luchar. Y ahí hay una serie de lecturas que complican eso. Y vamos a tratar de darle seguimiento, viendo esto con la mayor objetividad y deseando que en el fondo, pues ese partido se fortalezca. Porque los que no tenemos más opción que abogar siempre por el desarrollo de este país, los que no tenemos más opción que seguir echando el pleito aquí, sabemos que es mejor tener un sistema de partido estable, porque nunca hay vacío político. Si hay un vacío de la oposición, alguien viene y lo llena. Y el que lo llena es una nebulosa. El que lo llena es una nebulosa, es decir, que uno no sabe hacia dónde conduce todo esto, pero vamos a estar pendientes y vamos a analizar esto siempre con la mayor objetividad, Amaury. El sol de la mañana. El sol de la mañana. 7:22 minutos. Bueno, señores, la manipulación del ranking del Banco Mundial, admitida por el economista jefe del Banco Mundial, Paul Romer, para en la cuestión esta del Doing Business, desfavorecer a Chile, es una cuestión escandalosa, muy escandalosa, que ha sido revelada recientemente por el diario The Wall Street Journal. Esto es muy escandaloso y yo diría que criminal, porque el problema es que las diferencias políticas en ninguna parte deben llegar a dañar al país, y eso no le hace daño a Michelle Bachelet. A quien le hizo daño el chileno que estaba a cargo de eso, que por eso es que, señores, lamentablemente si bien es cierto que todo lo que tenemos de avance en la humanidad es producto de las pasiones y de las vivencias del Homo sapiens, también donde quiera que ha tenido alguna incidencia, así sea en la Biblia, donde quiera que el Homo sapiens ha tenido incidencia, aparece su mano manipuladora y aparecen sus intereses. Aparecen sus intereses. Este señor se llama el economista Augusto López Claros. Era el economista que estaba a cargo de esto, chileno, y probablemente por
dañar a Michelet, pues se ocupó de que en las administraciones de Michelle Bachelet, tanto en la primera como en la segunda, Chile bajara su posicionamiento como país para los negocios. Y cuando digo bajar, quiere decir subir, porque en estos rankings, mientras más alto usted está en peores condiciones. Entonces, Chile estaba como en el lugar número 33 y fue llevado a lugares mucho más altos, dando saltos inexplicables. Entonces, esto ocurrió primero en la primera administración de Bachelet, 2006-2010, y en la segunda administración de Bachelet, que es la 2014-2018. Esto ocurrió en estas administraciones de la Bachelet. Es decir, Chile hacia abajo, que en este caso es hacia arriba. Que si usted está en el 33 lo ponen en el 120, usted no está más alto, sino más bajo. Más bajo. Y cuando se produjo la administración de Piñera, que Bachelet terminó en el 10, viene Piñera, Chile vuelve a subir. Y vuelve Bachelet, ahora Chile vuelve a bajar. Vuelve a bajar. Entonces, el daño pues no es a Bachelet, pues no fue a los ahorros de Bachelet, no fue a la posibilidad de negocio de Bachelet, no, es a Chile. Es decir, eso, señores, debe tipificarse de alta traición a un país. Eso es alta traición al país. Eso es jugar con la miseria del país. Porque si sectores necesitan que una economía crezca, son los sectores más pobres, aunque de inmediato no se beneficien de ese crecimiento si los políticos no diseñan las políticas adecuadas para que ellos se beneficien, porque si hay crecimiento, lo que entonces tiene que haber son políticas adecuadas para que la gente se beneficie del crecimiento. Ahora, como no hay oportunidad de beneficiarse absolutamente de nada, es decir, la economía no crece. Entonces, quien atenta contra eso, atenta contra un pueblo, y eso es criminal. De manera que eso debería tener consecuencias. Además, hay que preguntarse hoy, ¿cuál es la credibilidad del doing business? Porque si altera un dato, todos quedan alterados, y si se metió la mano en esto, no se ha metido la mano para situaciones de otros países. ¿Es este economista chileno el único que ha metido su mano ahí para perjudicar o para poner en un posicionamiento distinto a algunos países? Entonces, todo esto le da un golpe serio a la credibilidad. En ese sentido, Amaury, creo que me van a quedar 3 minutos para una reflexión que ojalá sea lo más cuidadosa posible. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Una niña de 21 años de edad, tiene un hijo con un señor de 85 años de edad. Ella está reclamando la manutención de su hijo, que además su hijo tiene una situación que lo hace un niño especial. Y entonces tiene un conflicto público y lo toco porque ella tiene ya esto ha pasado por la prueba de ADN, conforme a lo que se ha proyectado. Entonces, esto tiene que llevar a una reflexión en sentido general, porque ahí tenemos que ver dos roles en el inicio de una relación. Dos roles. Y estos roles, fíjense cómo derivan a posterioridad. Cuando un señor
de esa edad, pues tiene una relación con una jovencita en la flor de la juventud, pues este señor está en modo de diversión, vamos a decirlo entre comillas, es decir, está sustentando una relación en la que él, entiende que la va a pasar bien, que es una diversión. Eso es un juguete. Ese es el rol del caballero. Veamos el rol de la dama. La dama se vincula a esa relación porque ama a esa persona, porque está seducida por los encantos de esa persona. No, hay dos planes. Y entonces ahí no se sabe quién es que apareja, quién es que, porque no, el burro no es que no es que sabe, no, sino el que lo apareja, hacia dónde va. No se sabe quién apareja, es decir, quién está sustentando el mejor plan. Porque, usted está supuestamente en diversión. La otra persona que está en otra cosa. ¿Qué ocurre? Que llega el momento en el que usted, que para llevar a cabo una relación de ese tipo, todo el mundo sabe que es una relación que se sustenta en la cartera, es decir, que el principal encanto es el encanto, la juventud está en la cartera. Ahí, la juventud está en la cartera. Pero resulta que producto de eso hay algo que no estaba en los planes del caballero. No estaba en los planes del caballero, que es el embarazo. Con el embarazo no hay mayores problemas siempre y cuando pues el macho se sienta en control de la situación, es decir, se sienta en dominio pleno del escenario. Pero cuando ya veo que no tengo un dominio pleno del escenario, porque se ha producido otra situación en la que ya eso me establece un vínculo, quiéralo yo o no, entonces la otra persona empieza a actuar más en función de sus libertades, porque ya hay un vínculo que crea una situación permanente y crea unas obligatoriedades. Ya yo no tengo que seguir complaciendo a este señor. No, ¿y por qué tengo yo que seguir complaciendo a este señor? No, ya aquí hay un vínculo en el que este señor lo que tiene que hacer es cumplir con su vínculo. Pero además se da una situación que ya está proyectada hacia el futuro y que es conveniente que se hiciera pública con tiempo para evitar futuros problemas familiares. Porque resulta que un hijo ya hace tiempo que ni en nuestra Constitución ni en las leyes, y eso se lo debemos a Juan Bosch a propósito de que el PLD está en el poder, no hay hijos de la calle. No hay hijos de la calle. Todos los hijos son iguales. ¿Qué quiere decir esto? Que si una persona ha declarado un patrimonio de 300 millones de pesos, y sabemos que si se produjera una situación con esa persona, el 50% le corresponde a su esposa, pero hay 150 que son para los hijos. Ya ahí en ese esquema, esa persona, ese niño tiene los mismos derechos que el que tiene 60 años, que el que tiene 70 años, son hijos los dos. Y ya ahí hay una situación pues de esa naturaleza. Entonces,
quería sencillamente en sentido general hacer este enfoque para que veamos hacia dónde pueden conducir algunas cosas. Cambio y fuera.